Buenos días. Hoy, dentro de lo que es el módulo de diplomatura de diabetes y obesidad, vamos a hablar de un tema bastante importante, que es la alimentación normal del niño. Acá están los objetivos de la charla, en donde hablaremos de los fundamentos de la alimentación, la importancia de la misma, lo que es la alimentación láctea, la extraláctea, sus características, el esquema de introducción sugerido, los alimentos permitidos y las reglas generales. Para empezar, hablamos del fundamento del crecimiento y su relación con la alimentación. El niño, durante el primer año de vida, crece muy rápido y en cantidad, no solamente en gramos y en talla. Por eso un niño que nace con un peso aproximado de 3 kilos a 3 kilos y medio, al año triplica su peso, llegando a los 9 kilos, y su talla aumenta un 50%. Nace con 50 y termina alrededor de los 75 centímetros. Esto lo destaco porque es como decir que un adulto que pesa 70 kilos, al año debería pesar 200 o 210 kilos, para que vean la cantidad de masa que debe ganar en todos los sentidos. Una correcta alimentación que tiene que tener en la cantidad, en la calidad y en la armonía son las leyes del doctor Escudero, que es argentino, nutricionista argentino, va a poder lograr la plenitud del crecimiento con la cual está genéticamente determinado. Si a eso le sumos, por supuesto, afectos, estímulos y cuidados, no solamente individual, sino en los ámbitos de la salud. Al contrario de esto, una alimentación inadecuada, ya sea en excesos, ustedes saben la pandemia de sobrepeso, intolerancias o carencias de nutrición aguda, de nutrición crónica, desnutrición oculta, condicionan enfermedades del adulto, como la hipertensión, la aterosclerosis, la obesidad, el síndrome metabólico, el hígado graso, y así seguiríamos hablando en más causas. Por eso la importancia que tiene la alimentación, sobre todo el primer año de vida. ¿Cuáles son los fundamentos en cuanto a la talla de una alimentación normal? El retraso de crecimiento de nuestra población es alrededor del 10%. Somos una población que tiene individuos con una talla más baja. El bajo peso de nacimiento de los niños, las enfermedades crónicas sobre la primera parte, el lactante y la primera infancia, y las condiciones de vida inadecuadas condicionan todo esto. ¿Todo esto qué condiciona? Una talla final adulta mucho menor. Acá estamos viendo, por ejemplo, en el año 1914, el argentino promedio medía 162 centímetros, tomando siempre al varón como referencia. Después tenemos abajo un gráfico de Lejarraga, del doctor Lejarraga, en donde se vio la altura de los soldados que hacían servicio militar por jurisdicción, año 1981. Ustedes ven ahí en Tucumán un promedio de altura de 168, cuando el promedio del país era de 170. Estamos viendo acá un gráfico en donde vemos la talla final, la talla del adulto, de acuerdo a las regiones del mundo. Estamos viendo América, Asia, Australia, Europa y Oceanía. Pero resaltemos, por ejemplo, Sudamérica. En los hombres es de 1,71, en las mujeres de 1,58. Veamos qué pasa en Asia. 1,65 en el hombre, 1,53 en la mujer. Y veamos qué pasa en Europa del Norte, sobre todo Noruega, Suecia, Escandinavia. 1,80 en el hombre, 1,67 en la mujer. Hay grandes diferencias. ¿Y a qué se deberá esto? Bueno, miren, son dos.
Por un lado la nutrición y por otro lado la herencia. ¿Qué es lo que ha estado primero? Y la nutrición. Poblaciones que miles de años han tenido una alimentación más adecuada y eficiente y condiciones de vida de mejor calidad, fueron desarrollando generaciones con una mejor talla, que se va heredando, por supuesto. Por eso es muy importante que un alimento rico en proteínas, en micronutrientes, es necesario para un crecimiento normal de un niño y poder alcanzar la talla adulta final con la cual está genéticamente determinado. Esto es fácilmente explicable porque en todas las regiones del mundo los hijos siempre tuvieron en varias generaciones la talla adulta mayor que la del padre. Se aceleró mucho en los años 70, disminuyó en los años 90 y ahora más o menos se mantiene estable. Va a depender, por supuesto, de cada país. En esta diapositiva, que es de Gran Bretaña, del año 2014, se ve, por ejemplo, acá en el mapa mundial, la talla promedio. Ahí dice mujeres 157 a 159, me refiero a la talla de la mujer argentina. Y en cuanto al hombre, vemos el mismo mapa y en donde figura la talla final del adulto argentino entre 173 y 175 centímetros. Entonces, ¿por qué ocurre el retraso de crecimiento, sobre todo en talla? ¿Se debe a qué? ¿Cuáles son las causas? Deficiencia de energía y sobre todo proteínas de alto valor biológico. Algunos micronutrientes esenciales, que es el hierro, el calcio, el zinc, la vitamina D. La mala calidad nutricional de alimentos complementarios. Nosotros, por razones culturales, no tuvimos una buena alimentación extraláctea a lo largo del siglo XIX y XX. Posteriormente se fue mejorando gracias a los avances de pediatría y las recomendaciones. El bajo peso nacer de los niños. Bajo peso me refiero siempre a edad gestacional, no a los prematuros, sino un bajo peso para su edad gestacional. Y por supuesto las infecciones reiteradas y procesos crónicos que se deben fundamentalmente a una mala salud. Este retraso de crecimiento se instala durante los primeros 3 años de vida, en todos los ámbitos, para resaltar el crecimiento del cerebro. En un 80% se da entre los 2 a los 3 años de vida. Este retraso difícilmente puede ser compensado por un crecimiento adicional en la adolescencia. Por lo cual, si este déficit o retraso de crecimiento se asocia a deprivación afectiva, pobre saneamiento ambiental, malas inmunizaciones y acceso tardío al sistema de salud, aparecen secuelas a veces irreversibles. ¿Cuáles son las causas? Estas son las causas de las cuales hoy hablamos, o sea, relacionadas con el tema. Inadecuada lactancia materna o ausencia, inadecuada alimentación complementaria y deficiencias de algunos micro y macronutrientes. Las otras causas, que se las tocará en otro tema, es la de nutrición materna grave, de nutrición intrauterina, bajo peso de nacimiento, enfermedades frecuentes y diarreas continuadas, mal cuidado infantil. Todo esto lleva a decir que hay suficiente evidencia científica que cuando el potencial genético de una persona no puede expresarse, se altera el tamaño físico corporal final, la capacidad potencial de trabajo físico, disminuye la capacidad cognitiva y aumenta el riesgo de no concluir en forma exitosa la escolaridad. A esto le sumemos las enfermedades crónicas del adulto, que es lo que hablábamos en las anteriores diapositivas. ¿Qué relación tiene la alimentación con el desarrollo infantil? Veamos ahora esa parte. Causas que afectan el desarrollo. La desnutrición proteico-energética, deficiencia de hierro y anemia, deficiencia de zinc, micronutriente muy importante,
A veces, en menor de los casos, deficiencia de yodo. Y por último, la desnutrición prenatal, que es el retraso de crecimiento intrauterino. El bebé se alimenta mal en la panza de la mamá. Datos muy demostrativos de que la anemia carencial y lo que produce. Alteración en la actividad eléctrica, presentan una disminución del desarrollo cognitivo y motor, y cuando se le hace aporte de hierro, hay efectos beneficiosos en el desarrollo motriz, en los niños menores de 3 años y sobre todo en la parte cognitiva en niños de edad escolar. Hay suficiente evidencia científica, con lo cual esto está demostrado. Ahora empezamos a hablar de alimentación, y en cuanto a alimentación hablamos de requerimientos. Es una tabla simple desde que nace un recién nacido hasta los 18 años que consideramos un adulto. El recién nacido necesita 85 calorías por kilo día y el adulto entre 45 a 48 calorías por kilo día. Hay una gran diferencia, es muchísimo lo que necesita un recién nacido. Lo importante es que ustedes se acuerden que más o menos en el primer año de vida, es lo que está resaltado en verde, la cantidad de energía que necesita un lactante es de 110 calorías por kilo y por día. Veamos el agua, pero antes de eso definamos qué significa requerimiento. Requerimiento es la cantidad de energía y nutrientes biodisponibles en los alimentos que el niño necesita para satisfacer sus necesidades biológicas. Esos son requerimientos. ¿Qué son recomendaciones? Es la cantidad de energía y nutrientes que deben tener los alimentos consumidos para satisfacer los requerimientos. Y ahora sí, lo del agua. Desde un niño que nace, que necesita 60 miligramos por kilo día, hasta casi un adulto de 50 mililitros, el lactante quizás es la etapa de la vida en donde más agua necesita. Lactante, estoy hablando de un niño desde que nace hasta que tiene un año, y que son 150 mililitros por kilo día. Y eso me gustaría que recuerden, sobre todo para hacer algunos cálculos posteriormente. Pasamos a las proteínas. No se olviden que la función de las proteínas es eminentemente plástica, son los ladrillos para formar nuestro cuerpo y nuevas estructuras, intervienen en la síntesis de enzimas, de hormonas, y que en el lactante son necesarios los 9 aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos esenciales están en las proteínas de alto valor biológico, fundamentalmente carne, huevo y leche. En el prematuro hay que agregar arginina, tirosina, taurina y cistina. ¿Qué requerimiento de proteína necesita un niño? Y en el lactante, desde que más o menos tiene 6 meses a los 12 meses, nos acordemos de 2 gramos por kilo y por día. El adulto es de 1 gramo por kilo y por día. Así que si un adulto pesa un peso de 70 kilos, necesita comer 70 gramos de proteína. Por supuesto que como adultos comemos muchísimo más. 70 gramos es un bife muy pequeñito. Nosotros comemos mucho más por día. Pero la deficiencia no es en el adulto. A veces puede ser. Las grandes deficiencias son en nuestros niños y sobre todo los primeros años de vida. Proteína de alto valor biológico, me estoy refiriendo, y ya quizás después veamos por qué. Hablamos de los hidratos de carbono. Aportan calorías, dan volumen a la comida y dan sobre todo la saciedad. Cuando uno come la suficiente cantidad de hidratos se siente lleno, está saciado y no come más. La cantidad que requiere un niño es de 10 a 12 gramos por día. Y ahora pasamos a las grasas, también muy importante como sistema de depósito de calorías, componente de las membranas, y que representan entre el 15 al 20% de las calorías totales. Aparte dan sabor, no hay comida que no tenga grasa que no sea rica. Por eso la fritura y una serie de snacks, galletitas, en donde más manteca tiene, es más rico. Aparte de las grasas, un
un vehículo imprescindible para la absorción y como vehículo de las vitaminas liposolubles A, D, E, K. Los requerimientos son de 4 gramos por kilo y por día en el lactante. Hablamos ahora de otras necesidades que son los minerales. En este cuadro tienen todos los minerales, cuáles son sus fuentes, sus funciones, qué es lo que produce la deficiencia y las dosis. Para no hablar de todos, resalto fundamentalmente lo que está en color verde, que son el calcio, fundamentalmente en los lácteos, el hierro, que está en la carne y huevos, y el zinc, carne y cereales. Quizá los resalto por la deficiencia que puede haber de esos nutrientes, pero todos son importantes. Y por otro lado están las vitaminas, todas las vitaminas, y resaltada en verde quizás la que podemos tener carencia, a veces de vitamina A, vitamina D, vitamina C y ácido fólico, ¿bien? Que son las deficiencias que vemos en nuestra población. En otras poblaciones son otras. En nuestra población quizás son estas las más importantes. Estoy hablando de un niño sano con una alimentación que no es la adecuada. No estoy hablando de un niño con otras enfermedades. Estoy hablando de un niño sano. La alimentación durante el tiempo fue cambiando, sobre todo en el niño. En los años 50, donde surge la nutrición como ciencia, se empiezan a dejar de lado las prácticas tradicionales y al niño se lo alimenta como un ejercicio de ingeniería. Necesita tantas calorías, necesita tanto y habrá que administrarla en los alimentos. En los años 60 hubo un gran problema en donde aparecen las fórmulas, se empieza a dejar la lactancia materna y de forma precoz, y lo que más sufrieron fueron los niveles socioeconómicos bajos por el costo de la fórmula, y sobre todo con bajo nivel social, cultural y económico. Y se empieza a pregar por la introducción temprana de alimentos. En esos años se introducía la alimentación extra sólida, primero con jugos, después con fruta a los 3, 4 meses de vida y otros alimentos más, que ahora ya van a ver está totalmente desaconsejado. Actualmente la alimentación se le enfoca como algo natural, donde prevalece la libre demanda del niño de alimentos, la autodemanda en el horario que él quiere y sobre todo el afecto materno sobre los cálculos y la sobreprotección alimenticia. Ahí ya entramos a hablar sobre comensalidad y que no es lo mismo dar de comer que alimentar a un niño. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y ya nos introducimos en la alimentación láctea. Según la OMS, el niño debe tener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. O sea, hasta los 6 meses solo leche materna, nada de fórmula. Puede haber lactancia materna parcial hasta los 2 años, o sea, luego de los 6 meses, en forma parcial, porque hay la incorporación de los extralácteos o la alimentación complementaria. Y solamente en situaciones muy especiales, por algún problema en que no puede tener lactancia materna, utilizar los sucedáneos de la leche materna, que son fórmula y leche de vaca. Y hablamos de la leche de vaca. Nosotros somos un país productor de leche, tenemos ganado, tenemos muchas vacas, con lo cual los lácteos son relativamente baratos para nosotros. La leche de vaca es el alimento base para fórmulas infantiles, para todas, excepto para la de soja, pero tiene que ser modificado para hacerlo apto. O sea, para hacer la fórmula, la leche de vaca es modificada, porque tiene menos calorías que la leche de madre. La leche materna tiene alrededor de 68, 70 calorías, en cambio la leche de vaca tiene 50. Y de ahí viene, desde hace bastantes años, que para agregarles calorías a la leche de vaca y poder reemplazar a la leche materna, se le agrega azúcar, por ejemplo, con todos los problemas que ocasiona el azúcar. La leche de vaca además tiene mucho contenido de sal, 4 veces más, tiene mucha más proteína y fósforo. Y por eso viene
sobre todo en el siglo XX, se aconsejaba darle al niño desde pequeño, desde que nacía, con dilución, por la carga excesiva de solutos que tenía. Además, es baja en ácidos grasos esenciales, sobre todo omega 3, tiene poca cantidad de vitamina A, D y C, por eso hay que suplementarla, y siempre la leche de vaca en todos los niños produce sangre oculta en materia fecal por una simple razón: hace vasculitis, porque es una leche que anda muy bien para el ternero, pero no para el bebé humano. Es de otra especie. Siempre puede sensibilizar y sensibiliza. Con lo cual, se aconseja su introducción, hablando de la leche de vaca, luego de los 6 meses de vida, y en lo posible debe estar fortificada con hierro y vitamina. Continuando con lo de la leche de vaca y la evidencia, según EFGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición, en el año 2003 recomendaba retrasar su incorporación, por todo lo que hablábamos: pobre el hierro, mucha cantidad de proteínas, electrolitos y sobre todo existir alergia a las proteínas. EFGAN la recomienda a partir de los 9 meses y a veces a los 12 meses en pequeña cantidad. Y últimamente se habla después de los 2 años. Por lo cual, si bien es un muy buen alimento que creo que el niño tiene que tomar después de la lactancia materna, es un buen aporte de calcio, no es recomendable introducirlo antes de los 6 meses de edad. Fórmulas de inicio. Ya empezamos a hablar de fórmulas. Se llaman fórmulas porque no es la leche de vaca, sino la leche de vaca modificada en todos los aspectos. Las fórmulas de inicio están rotuladas para darse desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida. No requiere agregado de azúcar porque las calorías son completadas con otros disacáridos, no azúcar, con maltosa generalmente. Por eso no tienen un gusto dulce, tienen una cantidad de proteína más adecuada, más similar, no igual, pero similar a la leche materna, igual que el agregado de vitaminas, minerales, el bajo contenido de sodio, bajo contenido de soluto, y también le agregan hierro. Estas son las fórmulas de inicio, generalmente tienen el número 1, hay muchísimas marcas en el mercado. Son caras en relación a la leche de vaca, por supuesto, mucho más caras. Estamos hablando de las latitas de 400 y 800 gramos con precios superiores a los 800 pesos. Pasamos a las fórmulas de continuación o intermedias, que tienen el número 2. También son fórmulas derivadas de la leche de vaca, en donde la disminución y el agregado de sus componentes son en menor cantidad, por lo cual son más accesibles económicamente, y como característica es que tienen un poquito más de proteína que las fórmulas de inicio, y el resto son similares, suplementada con hierro, vitaminas y minerales. Su uso es recomendado a partir de los 6 meses hasta el año, inclusive se le podría usar desde el nacimiento. Por supuesto, tienen un costo intermedio entre la leche de vaca y las fórmulas de inicio. Tienen siempre el número 2. Hay muchísimas marcas en el mercado. Y por último han salido hace ya unos cuantos años fórmulas modificadas de acuerdo a la edad del niño. Tienen el signo más, 1 más, 3 más, 6 más, de acuerdo a la composición que tiene. El que las pueda comprar, que las compre. Desde ya les digo que a partir del año, cuando un niño ya incorpora una alimentación extra láctea normal, no es necesario usar este tipo de leche. Están suplementadas con hierro porque en teoría una buena alimentación, que ya en proporción es mayor a la cantidad de lácteo, viene a suplir toda esta deficiencia, por lo cual no deberían usarse en un niño con alimentación normal. Vamos a algunas fórmulas especiales, fórmulas de soja. En una época se dieron bastante, sobre todo
los años 80, 90. La proteína no es de la leche de vaca, acá se usa la soja como materia prima. Para poder tener todos los aminoácidos esenciales tienen que ser suplementadas con metionina, carnicina y aparte hierro y zinc. El valor es muy similar a las fórmulas de continuación, no tienen lactosa, no tienen azúcar, o sea, sacarosa, tienen maltosa. A veces son pobres en cistina y no son adecuadas para los prematuros y niños con bajo peso para edad gestacional. La única indicación actual absoluta es la galactosemia. La galactosemia es una enfermedad congénita donde hay un déficit de enzima y la única fórmula que no tiene ni trazos de lactosa es la fórmula de soja, porque la fórmula de soja no tiene nada de lactosa. Todas las demás leche de vaca, leche de cabra, tienen lactosa. Vamos a hablar ahora de las fórmulas sin lactosa. Son indicadas cuando hay un déficit de lactasa, sobre todo en casos de diarrea crónica, ¿no? La diarrea aguda, diarrea crónica, desnutrición de segundo y tercer grado, enteropatía ambiental y todos los procesos que conllevan a desnutrición, de una enfermedad celíaca, un intestino corto, en donde hay atrofia vellositaria del intestino. Existen como fórmulas de inicio para ser empleada por su composición antes de los 6 meses de vida y también para ser incorporada después de los 6 meses de vida. Y también hay leches enteras, que antes había una sola marca, ahora hay varias, las 3 productoras más importantes del país la tienen, que son con bajo contenido de lactosa o sin lactosa. El adulto, les aviso, la gran mayoría de los adultos tienen déficit de lactasa, o sea, tienen una intolerancia a la lactosa, porque al no tomar lácteos o continuar tomando desde niño pierden la capacidad del enzima. Y por eso a muchas personas, a muchos adultos, al tomar leche, se distiende la panza, no se siente bien, puede tener diarrea y dejan de tomar lácteos. Esta fórmula sin lactosa o leche sin lactosa para el adulto anda muy bien. Consumiéndola no hay ningún problema. Fórmulas para prematuros. Tienen diferencias con las fórmulas de inicio, en donde hay una mayor cantidad de proteínas, por una calidad similar al calostro, tienen mayor cantidad de energía y tienen agregados de omega 3 y omega 6. También están suplementadas con carnitina y taurina y adicionadas con TCM. TCM son los triglicéridos de cadena media que tienen más absorción. El triglicérido de cadena media es utilizado mucho en nutrición cuando hay patologías intestinales absortivas. Un aceite que tiene muchos triglicéridos de cadena media, por ejemplo, es el aceite de maíz. Y por último, las fórmulas antirreflujo, muy de moda en los años 90 a 2000, en donde la diferencia es que son fórmulas que están espesadas con un mucílago que al llegar al estómago, por el pH ácido, se espesan y evita que la leche suba, digamos, hacia el esófago. Tiene mayor viscosidad. En la gran mayoría de los niños, la gran mayoría, más del 90% que tiene reflujo fisiológico, que se corrige con la edad, no más de los 6 meses, no son necesarias, no es útil. Ahora, si el reflujo es patológico por alguna condición mecánica, que ahora no vamos a hablar de eso, el primer tratamiento es el quirúrgico. Y el segundo, bueno, este tipo de fórmula. En realidad, en la alimentación normal de un niño sano no tienen indicación. De todas maneras, hay chicos vomitadores que por ese reflujo fisiológico que lo tienen 6 meses, 8 meses, y bueno, a veces darle una fórmula de esta alivia a su madre, pero en realidad no hay una indicación precisa para su utilización. Vamos a otras fórmulas especiales que son los hidrolizados. Estas fórmulas aparecieron en los años 80, en donde a partir de la leche de vaca, la caseína, que es el componente de la proteína de la leche de vaca, es hidrolizada enzimáticamente y esa proteína grande es subdividida en proteínas o moléculas pequeñas.
Y así salieron hidrolizados con hidrólisis parcial, después salieron con hidrólisis extensa y por último hidrolizados que ya no son hidrolizados sino son aminoácidos libres. A veces se usaba para la atrofia vellositaria, pero fundamentalmente se utiliza para la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Por qué? Porque al ser tan pequeña en tamaño, no producen sensibilización. Por ejemplo, en la hidrólisis parcial tenemos un montón de fórmulas con diferentes marcas que se llaman fórmulas Comfort, porque hay bebés que tienen más cólicos, sin embargo no es de utilización habitual. Hay otras con fórmulas extensas, como la Pepti Junior, y hay otras como aminoácidos libres de diferentes marcas. La utilización y la indicación es la alergia a la proteína de leche de vaca. Y si un niño tiene evidencia de alergia a la proteína de leche de vaca menor de un año, hay que empezar y la recomendación es absoluta con fórmulas con aminoácidos esenciales. Recién a partir del año se podría pasar a una fórmula con una hidrólisis extensa. Antes que me olvide, tanto la leche de cabra como otras indicaciones, por ejemplo, ya no se utiliza en la alergia a la proteína de leche vaca porque hay reacción cruzada antigénica, con lo cual si un bebé es alérgico a la proteína de leche de vaca, al poco tiempo va a ser alergia a la proteína de la leche de cabra. La indicación son los hidrolizados. Veamos ahora en la parte técnica cómo se preparan los biberones, sobre todo con la leche en polvo. Todas las fórmulas, todo lo que se hacen desde el punto de vista manipulando artificial desde la leche de vaca, que se llaman fórmulas, se preparan una medida de polvo cada 30 mililitros de agua, usando siempre la medida de cada fórmula. Se pone el agua tibia o se la hace enfriar después y se agrega la medida de leche en polvo. 1 en 30, 2 en 60, 3 en 90, 4 en 120. El biberón completo son 240 mililitros, con lo cual corresponde 8 medidas. Todas las fórmulas se preparan igual. Y la única gran diferencia es la leche entera en polvo. La leche entera, utilizando las medidas que generalmente son de 5 gramos, se preparan una medida en 40 de agua y se le agrega sacarosa al 5%. Y el fundamento es, como ya hablábamos, la menor cantidad de calorías que tiene. De todas maneras, el azúcar agregado a la leche causa un montón de problemas y no es lo ideal. Por eso siempre la lactancia materna va a prevalecer hasta el año mínimo de vida del niño. ¿Cómo es la administración correcta de biberones? No se calcula por cantidad de líquido o por cantidad de leche. Lo correcto, la alimentación normal de un niño, si es que no toma pecho, porque el tomar pecho y la lactancia materna da una correcta ingestión, saciedad de la leche. En cambio, el biberón cambia. El biberón tiene una tetina que el niño la aprieta con los labios, la leche sale solo y generalmente puede haber sobrealimentación. De todas maneras, la administración de biberones o leche de vaca se debe hacer autodemanda en el horario que el bebé lo solicite, igual que la lactancia materna, y a libre demanda en cantidad, al igual que la lactancia materna. Por lo general son de 5 a 7 biberones, con descanso nocturno después del primer mes, porque el primer mes el niño no tiene ni día ni noche, es más, toma más leche a la noche que de día. Después del primer mes va madurando en su forma de alimentarse, en su saciedad, y se transforman estos 5 a 7 biberones con descanso nocturno. Si no es posible la vía oral, se puede usar una sonda nasogástrica, y ahí sí tendremos que calcular, porque al no tener saciedad, al no tomar por boca, no podemos saber lo que necesita el niño, y ahí podríamos usar el cálculo que habíamos hablado antes del requerimiento hídrico de 150 mililitros por kilo y por día. Estoy hablando de un bebé lactante que solamente se alimenta con leche, que no recibe otro líquido ni comida. Otra forma de calcular es en base a la cantidad de calorías para la edad.
Vamos ahora a entrar a lo que es la alimentación extraláctea o complementaria. Se la define como una inclusión en la dieta del lactante de otros alimentos sólidos y semisólidos, además de la lactancia natural y artificial y diferentes a la lactancia. ¿Cuándo? Esta pregunta fue resuelta cerca del año 2000, donde la OMS publicó una profunda revisión en diferentes países, analizando la cantidad de aportes, las necesidades del niño, sobre todo de nutrientes, la composición de la leche, y qué es lo que aconseja para un crecimiento normal. La introducción de alimentos extralácteos debe ser alrededor del sexto mes de vida. Ya habíamos hablado antes cómo en el siglo XX se preconizó la introducción temprana de alimentos y los problemas que trajo, y sobre todo alergia y una serie de condiciones. A partir del año 2000, la OMS introduce el concepto de el sexto mes de vida para la alimentación de alimentos diferentes a la leche o a la lactancia materna. ¿Por qué habla de los 6 meses? Porque en general la función digestiva del lactante en cuanto a los hidratos de carbono, ya al cuarto mes están presentes todas las enzimas para la digestión, sobre todo la amilasa pancreática. Eso en cuanto a los hidratos. En cuanto a las grasas, al sexto mes las enzimas de la digestión de lípidos ya están presentes en la gran mayoría, excepto grasas complejas. Y en cuanto a las proteínas, también las enzimas están presentes desde el nacimiento, pero el intestino está inmaduro y al estar en contacto con proteínas de alto peso molecular y extrañas, como hablábamos de la leche de vaca, se puede sensibilizar. Si bien podría recibir un chico carne molida, licuada al recién nacido, corremos el riesgo de producir alergia. Pero están presentes todas las proteínas del nacimiento. Y la otra fundamentación de los 6 meses es que a esa edad el riñón del lactante tiene la capacidad ideal para eliminar sobrecargas de sodio, un mejor filtrado glomerular y sobre todo la menor capacidad de concentración de orina. Entonces, sacando todas estas variables o en base a toda esta variable, la OMS recomienda a partir de los 6 meses de vida. Pero hay otra razón más, lo que significa el desarrollo y la maduración neuromuscular. En este cuadro van a ver que hasta los 6 meses, desde el punto de vista de desarrollo neuromuscular, el bebé solamente puede mamar, succionar y deglutir. Y generalmente son alimentos líquidos. A partir del cuarto mes sobre todo, o quinto, aparece recién una masticación, aumenta la fuerza de la succión y puede tener el movimiento del vómito en la parte posterior de la lengua. A esta edad, el niño pierde el reflejo de protrusión. El reflejo de protrusión es el reflejo por el cual yo le pongo algo en la boca del bebé y con la lengua hacia afuera me las trata de sacar. Una vez que el bebé pierde este reflejo, está listo para la alimentación extraláctea. Después de los 7 meses ya hay limpieza de la cuchara con labios, movimientos verticales, con lo cual se introduce carne picada, alimentos que se comen con la mano, y al año de edad ya hay movimientos masticatorios rotativos, por lo cual el bebé puede incorporarse a la dieta familiar con alimentos familiares de consistencia semisólida. Estas son las necesidades energéticas de los niños amamantados. Esto es promedio, esto es simplemente cálculos. No significa que vamos a tener que usar esto simplemente para tener una idea. Pero en resumen, entonces, a los 6 meses el bebé tiene que recibir alimentación extraláctea, porque es capaz de digerir y absorber otros alimentos, eliminar cargas osmolares, desaparece el reflejo de protrusión, se mantiene sentado, coordina, reconoce la cuchara, deglute sólido y diferencia sabores, texturas y colores, por lo
que puede manifestar preferencias o rechazos que deben ser considerados. Estas son también guías de frecuencias de comida, sobre todo remarcando la cantidad de calorías y la cantidad de edad. Leche materna y leche artificial, las diferencias que debe tener. De todas maneras, esto es algo muy teórico. La alimentación hay que tomarla como algo mucho más natural, con autodemanda del niño y libre demanda en la cantidad, lo que habíamos hablado antes. Hablamos ahora de la consistencia de la alimentación. Si la consistencia no es la adecuada, el niño puede demorar, no comer o dejar de comer o no querer recibir. Entonces hay siempre una edad bien marcada en lo cual el niño puede recibir ya no alimentos líquidos, sino semilíquidos o grumosos, y esa edad tiene que cumplirse, porque hay como una ventana crítica. Cuando la mamá no la respeta o la hace más tardía, puede haber problemas posteriores en la alimentación de ese niño. La introducción de alimentos grumosos, posterior a los 9-10 meses de edad, se reportó una mayor incidencia de problemas en la alimentación a los 15 meses y en desagrado de frutas, verduras, así como el hecho de ser selectivo con los alimentos a los 7 años de edad. Esto hay evidencia en cuanto a la introducción de alimentos no líquidos, forma semisólidos y grumosos. Y esta es la ventana que yo les decía, alrededor de los 10 meses. Hasta ahí tenemos que introducir alimentos líquidos, semilíquidos y semisólidos. Normalmente lo que pasa en todos los niños es que la mamá, cuando se introduce este alimento, el niño empieza a toser y se ahoga. Y se ahoga siempre, en todos los niños se ahoga. Pero es un aprendizaje que necesita tener el lactante. Es importante que no más de los 10 meses introduzcamos alimentos semisólidos, estoy hablando. Y no hacer lo que hacen muchas mamás y hasta a veces algunos médicos recomiendan, que es licuar la alimentación. No hay que licuar nada. Frecuencia. ¿Qué cantidad de alimentación extraláctea debe recibir un niño? Y ahí un poco, en cuanto a la OPS y la OMS, están a los 6-8 meses 2 a 3 comidas, 9-24 meses, que es al año, 3 a 4 comidas. De todas maneras, esto va a depender mucho de la mamá del niño y del niño. Hay chicos que toman más leche que semisólido y viceversa. Va a depender de la familia en general y del niño. Y ahora sí, veamos cuál es el esquema de introducción sugerido. Empezamos a los 6 meses. No tiene que ser justo a los 6 meses, apenas cumpla año, puede ser alrededor de los 6 meses, como dice la OMS, pero tiene que haber. El niño está acostumbrado con un alimento líquido, se puede empezar unos días, menos de una semana con alimentos semilíquidos, por ejemplo el yogur, es leche de vaca, de una consistencia diferente a la líquida, y apenas uno ve que el niño acepta este tipo de alimentación, en pocos días pasar a las papillas. La papilla, que es la consistencia, que es pisada como papa pisada, tiene que tener todos los elementos, tiene que tener hidratos de carbono, proteínas y grasas, porque estamos reemplazando una mamada por un alimento diferente. Esos tres macronutrientes, hablamos de los hidratos, se puede introducir el gluten a partir de los 6 meses, o sea, el trigo y la avena, se puede introducir arroz y se puede introducir maíz. O sea, el niño puede poner arroz, polenta, fideo, avena, sin ningún problema. Se puede poner algunas verduras y hortalizas, que son fuentes también de hidratos de carbono. Se puede introducir lácteos, como el yogur, el queso. Y de proteína se puede introducir carnes magras, que puede ser de vaca, de pollo, de pescado, y se puede dar la introducción del huevo, que tiene que ser hervido por una seguridad alimentaria. A los 8 meses se incorporan vegetales verdes bien cocidos, como la selga, la espinaca y el zapallito. ¿Por qué se da? Porque se da recién el intestino del niño tiene la cantidad
para digerir la celulosa de la fibra de la verdura. Antes no va a pasar nada, pero no las digiere bien. Y también introducir legumbres, sobre todo tamizada significa pisada, bien hervida, pisada, porotos, lentejas, arvejas y garbanzo. A partir del octavo o noveno mes se incorporan alimentos que tienen quizás grasas un poco más complejas, como la salsa blanca, pulpa de tomate, por la digestión, y vegetales crudos bien lavados. Se puede introducir dulce, está en rojo porque no habría por qué hacerle probar dulces de batata ni membrillo. Se puede introducir queso fresco y untable, frutas en trozos, peladas y cítricos, y manteca y o crema de leche. La fruta también se puede introducir a partir del sexto mes en forma de papilla, la típica banana pisada y manzana rallada. No hay ningún problema. Al año, el niño puede incorporarse al sistema de comidas de la casa, que idealmente debe considerarse entre 2 a 4 comidas, de acuerdo a la mamá, a la familia y al bebé. Al año, el niño consume la comida familiar adecuada en consistencia para el niño y en las proporciones que el niño quiera. Sigue el concepto de autodemanda y libre demanda. Por supuesto que a esta edad su mamá le va creando hábitos, sobre todo en los horarios. O sea, lo ideal es que coma junto a la familia, no el niño por un lado, el papá por otro. Sentado en su sillita, dejarlo que incorpore el alimento, que lo conozca, que trate de tocarlo, que intente comer, que tire y una serie de cosas, en realidad que juegue. Y cuando uno ve que el niño quiere comer porque tiene hambre, ahí ayudarlo. Esa es la forma correcta de alimentación y no sentarse al frente tratando de que si yo tengo hambre, mi bebé tiene hambre, porque a veces el bebé necesita menos tiempo o más tiempo. Así que eso es bastante importante resaltar, sobre todo a las mamás primerizas, porque desconocen totalmente esto. Eso es lo que habla de comensalidad, tratar de respetar el apetito del niño, la cantidad que quiere el niño y no tratar de forzar la alimentación. ¿Qué alimentos evitar que no son buenos? Bueno, condimentos irritantes, pimienta, pimentón, no tiene sentido. Aparte, el niño debe reconocer los sabores naturales de los alimentos, por lo menos hasta el año de vida, y no contaminados con una serie de cosas. Inclusive, hasta el año de vida se aconseja no usar sal, que el niño reconozca el sabor natural de los alimentos. Evitar alimentos alto contenido de grasa, galletitas, chocolate y otros snacks que no tiene sentido que el niño consuma. Azúcares refinados, mucho uso de azúcar y dulces. Y ahí está el agregado de sal que tratar de evitar antes del año. El hierro. El hierro es algo muy importante. Ya hablábamos que muchos de nuestros chicos, casi el 70%, se evidencia una anemia que empieza poco antes del sexto mes y se da hasta el año. Una anemia que es muy mínima, que solamente a veces es valorable no con hemoglobina, sino con otros dosajes de ferritina y otras cosas más precisas. Habíamos hablado que esa anemia se explica por muchos motivos. Una es la inadecuada aceptación de lactancia materna por parte del niño porque la mamá no le quiere dar, el uso de fórmulas que pueden dar esas vasculitis y esas pequeñas hemorragias, con lo cual el hierro actualmente se recomienda a partir del cuarto mes dar en forma profiláctica a todo bebé una gota por kilo y por día, todos los días, una vez al día, desde el cuarto mes al año. Y si es prematuro, se puede usar desde el segundo o tercer mes de vida. Por eso la importancia del hierro. El hierro puede estar disminuido porque hay depresión de los depósitos de lactante. La fuente más importante de hierro son las carnes, tienen hierro en forma hemínico de alta biodisponibilidad. Las legumbres también tienen mucho hierro, sobre todo las de hojas verdes, sin embargo es de muy baja disponibilidad y de muy baja absorción. La espinaca de Popeye no tenía hierro, así que es una mentira que para ser fuerte había que consumir espinaca.
Los cereales fortificados a veces tienen hierro. Retrasar posibles causantes de pérdida de hierro, como dar leche de vaca a temprana edad, y promover el consumo de carnes al inicio del sexto mes mejora el estatus de hierro y zinc. Esto ya está hace muchos años estudiado y con evidencia científica. El gluten. Habíamos hablado que a partir de los 6 meses se podía darle trigo a los chicos, avena. ¿Por qué lo hablo? Porque hasta hace unos 20, 30 años atrás había mucha discusión con la enfermedad celíaca y la introducción del gluten, que no debía ser antes de los 7, 8 meses, después se bajó a los 7 meses. Actualmente, una serie de evidencias y trabajos que no son nuevos, que son del año 2000 en adelante, indican que cuando la introducción del hierro se da desde el cuarto mes hasta el séptimo mes, en esa ventana de vida, la disminución de la enfermedad celíaca es mejor. Y sobre todo si va acompañado de lactancia materna. Entonces, si introducimos antes del cuarto mes el gluten o posterior a los 7 meses, hay más probabilidad de aparición de una enfermedad celíaca. Por lo cual, la edad propicia es a los 6 meses de vida. Alergias en la alimentación. Nosotros, alimentos potencialmente alergénicos que tenemos el huevo, a veces la leche de vaca, el pescado. Muy raramente el nuez y el maní como es en Estados Unidos y los mariscos. ¿Por qué? Porque simplemente nuestros chicos no están acostumbrados con un intestino inmaduro antes del año a consumir este cambio. En Estados Unidos ustedes saben que es muy común ver en películas chicos que tienen alergia al maní y hay muchos alimentos que tienen restos, rastros de maní y provocan reacciones anafilácticas graves. Cuando pase esto, hay que retrasar la incorporación, pero sobre todo en niños que tienen antecedentes de alergia personales, sobre todo los primeros 6 meses, eczema retroauricular, dermatitis del pañal, urticarias persistentes o antecedentes familiares en sus padres, asmas, alergia en piel importante. En esos casos, solamente en esos casos, retrasar el huevo a los 2 años, la leche de vaca después del año, y todo lo que es infrecuente, pero que es necesario saberlo, el maní, la nuez, el pescado, por arriba de los 3 años. Siempre incorporar los alimentos de uno por vez para poder ver las intolerancias, que más que alergias son intolerancias. La sal, ya hablamos que no es necesario para nadie, ni para niños ni para adultos, aportar sal en los alimentos, ¿no? Los alimentos de por sí tienen sal. Aumenta la carga renal del soluto, pueden llevar a un aumento de la tensión arterial en el futuro y genera más que nada predisposición al alto consumo de sal en el adulto. Por lo cual, hasta el año no se recomienda la adición de sal. Y si quieren postergar la edad, mucho mejor. Es raro que lo haga porque generalmente le ofrecen alimentos con sal y cuando le ofrecen alimentos con sal ya no pueden volver atrás. El niño va a preferir, porque por supuesto la sal mejora el gusto y el sabor de los alimentos. Esto lo paso rápido, es por la cantidad de nitratos que puede haber en los suelos, depende de la región, y en algunos niños, muy frecuente en Argentina, se puede producir por esta acción, sobre todo de los nitritos, la metahemoglobinemia, que es un cuadro moderadamente grave donde hay que dar medicación. Los menores de 6 meses son muy vulnerables y esta metahemoglobinemia puede producir hipoxemias y cianosis. Las fuentes son, por supuesto, el suelo y el agua. En general en nuestra región no tenemos ese problema, el uso de fertilizante, algunas verduras como espinaca, zanahoria, remolacha, coliflor, brócoli y a veces producto envasado. Por ese mismo motivo, en el Código Alimentario del año 2005, como obligatorio, los productos que tengan restos o hortalizas como espinaca, remolacha, brócoli, zanahoria, coliflor, deben ser avisados, debe resaltar en la rotulación de los productos.
antes del año no dar este tipo de alimentos. Fibra. El niño es diferente al adulto en ese concepto. Para el adulto necesita fibra porque generalmente en nuestra cultura es comer poca verdura o fibra en general que están en las legumbres. El problema de la fibra en los niños menores de un año es que al aportar mucha fibra disminuye la absorción de los micronutrientes esenciales, zinc, hierro y también algunos macronutrientes, proteínas. Entonces, el niño antes del año debe tener una cantidad limitada de fibra en los alimentos, que es 1 gramo cada 100 gramos del alimento, o sea, el 1%. Evitar preparaciones con harina integral. Estoy hablando del niño menor de un año. El mayor o el adulto lo debería hacer. Evitar cáscara de legumbres por la cantidad de fibra y pensar que siempre la fibra prebiótica que está presente en la leche materna tiene beneficios para la defensa del intestino y la absorción de minerales como calcio. Otro condicionamiento son los cuerpos esféricos, son los alimentos como el arroz, las arvejas, lentejas, garbanzos, porotos, nueces, uvas, chocolate o choclo, maní, en donde hay que administrarlos con cuidado. Antes del año, si no lo pisamos o no lo trituramos, pueden producir asfixia por ahogamiento o por aspiración. O sea, hay que tener cuidado con los cuerpos esféricos. La miel debe evitarse antes del año de vida, primero porque tiene mucho azúcar y segundo porque puede estar contaminada con el clostridio y producir botulismo en el lactante, cuyo intestino no tiene la suficiente madurez para defenderse. Después del año no hay problema. De todas maneras, no habría que poner miel en nada. No es necesaria la miel como para la introducción en el lactante. Infusiones. Es muy común el uso de infusiones en nuestra cultura alimentaria, el té, el café y el mate. ¿Hacen bien? No. ¿Pueden hacer mal? Sí. No es por el problema de líquidos, sino que tienen taninos y xantinas que interfieren en la absorción de hierro y sobre todo el zinc de los alimentos consumidos muy cercano al consumo de infusión. El hecho más clásico y donde más evidencia hay es el mate cocido. El mate cocido puede provocar su uso continuo y si encima hay poca ingestión de carnes, una anemia por la disminución de la absorción del hierro. Por supuesto, ni hablar del té de yuyos, maní estrellado, manzanilla, tilo, paico, que está totalmente no autorizado a dar a los niños. Otro problema son las bebidas de bajo valor nutritivo, que son las bebidas azucaradas, que solamente tienen calorías vacías. Tienen gusto dulce, tienen azúcar, tienen jarabe de maíz de alta fructosa y tiene gas. Todo las contras para un niño siendo lactante. No hay por qué darles. De última, darle agua. Ni siquiera el jugo de naranja. No tiene demasiado sentido. Ustedes cuando exprimen una naranja, lo único que es importante en el jugo, estoy hablando, es la vitamina C que a los 20 minutos se oxida y se pierde. Y el resto algo, muy poco de fibra que puede haber. Lo ideal hasta el año de vida es darle agua al niño, agua potable, agua mineral, pero evitar bebidas azucaradas y a veces hasta jugos. Resumiendo un poco, evitar en niños alérgicos huevo, pescado, nueces, jugos, sobre todo los de soja. Los jugos de soja tienen un grave problema. Son hipocalóricos, tienen azúcar, algunas bebidas de soja con edulcorante y pueden producir litiasis renal. Es muy frecuente. El uso de caldos por la cantidad de sal y contenido en glutamato monosódico. Eso no es recomendable. Después del año, los 2 años, si lo quieren usar, lo ideal sería una sopa casera. La ingestión de remolacha, ya hemos visto por los nitritos que puede llevar a la metahemoglobinemia, y el sorbitol y fructosa que se utilizan como edulcorante. La fructosa se utiliza muchísimo, reemplazando la sacarosa porque es mucho más económica, puede provocar diarrea,
Y sobre todo, el peligro más grande es lo que ustedes han visto en la primera clase cuando habló la doctora, sobre todo de la glucosa, de la fructosa. Lo que figura que ahí es como JMAF, es jarabe de maíz de alta fructosa. Es un endulzante mucho más barato que la sacarosa y que condiciona muchas alteraciones, porque no solo no se va glucosa, sino que sigue siendo fructosa y puede llevar a hígado graso. Un montón de alimentos tiene, desde las golosinas, galletas, todos los alimentos que uno compra, las barras de cereales. Hay alimentos que vienen siempre con jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Y por qué lo tienen? El que es dulce para mejorar el sabor y el que es salado también le ponen para resaltar el sabor. No solamente estos tipos de animales, de alimentos, sino la mayonesa, el puré de tomate, si ustedes se ponen a leer, tienen azúcar, tiene sal y JMAF. Lean las etiquetas y se van a dar cuenta que tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Comer un poco no pasa nada, pero consumir estos alimentos frecuentemente y sobre todo en niños no es bueno. Bueno, ya hablábamos del uso de la miel como endulzante, consumo de comidas rápidas, ricas en grasa, alimentos chatarra como chisitos, galletas, dulce, uso de sal en todos los alimentos extralácteos hasta el año de edad es lo que tenemos que evitar. Y un poco para resumir, los no del pediatra en cuanto a la alimentación extraláctea. No a los alimentos semisólidos antes de los 6 meses. No a los alimentos crocantes antes de los 4 años. Ahí hablamos de barritas de cereales, galletitas. No exigir a los niños comer sin deseo. No a la compulsión para comer. No al excesivo consumo de leche luego del año. Luego del año, el niño sigue consumiendo 2 veces al día lácteos, pero el resto, alimentación extraláctea. Y hay chicos de 2 a 3 años que se toman 5 a 6 biberones de leche. Eso no es correcto. Va a haber anemia, va a haber otras deficiencias. No al biberón después de cumplir 1 año y no fomentar el consumo libre de sal y sobre todo de dulce. Nunca hay que olvidarse que todos los estudios y evidencias demuestran que experiencias tempranas en relación al gusto y alimentos tienen secuelas fundamentales en la alimentación del niño. El primer año de vida es la etapa donde se construyen las bases de hábitos alimentarios saludables. Se debe trabajar para crear hábitos saludables en esa edad y no contaminar al niño con una serie de gustos y sabores que no son adecuados, no solamente por el gusto y sabor, sino por su composición. Bueno, estos son nuestros chicos de todos los días, de la ciudad, del campo, y por eso tenemos que tratar de alimentarlos mejor. No solo para que sean sanos, sino para que su crecimiento y desarrollo pueda llegar al máximo de su potencial genético. Es necesario una alimentación sana y saludable. Y por supuesto el adulto es muy importante cuando le empieza a dar y con el ejemplo construye estos hábitos saludables hacia el niño. Muchas gracias.